Esta historia me persigue desde hace años, pero cada vez que llega mayo, cuando el aire se vuelve más frío y las noches se alargan, vuelve con la misma fuerza, como si hubiera pasado ayer. No sé por qué, pero no puedo dejar de recordarla, aunque trate de esconderla en un rincón oscuro de mi mente. Algunas cosas aterradoras hacen eso. No se van, regresan solas, sin avisar, como un susurro que no pertenece a este mundo. Todo empezó en la casa de mis abuelos, una casa vieja, antigua, que parecía respirar secretos en cada rincón. Está en las afueras del pueblo, rodeada de árboles secos, con una cerca de madera que siempre cruje aunque no haya viento. Una de esas casas donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar los pensamientos. Si estás en silencio, yo estaba ahí por unos días, aprovechando unas vacaciones. Siempre me había sentido cómoda en esa casa, hasta esa noche. Recuerdo que era viernes. No hubo tormenta, ni rayos, ni lluvia. Solo un silencio extraño, denso, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. ¿Has sentido alguna vez que la realidad se dobla? Así se sentía esa noche, como si algo estuviera fuera de lugar. Algo que no debía estar ahí, pero ya estaba. Me quedé sola en la sala porque mis abuelos ya se habían ido a dormir. El reloj de péndulo marcaba las 3 de la madrugada. Me acuerdo claramente porque justo antes del sonido seco del péndulo, la casa entera pareció contener el aliento. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No venía de ningún lado en particular, pero la sentí muy cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. La ausencia me incomodó más de lo que esperaba. La voz me llamó por mi nombre. Lo dijo con una entonación rara, como si cada letra tuviera un peso distinto. No sonaba humana. Tampoco era un murmullo de animal ni el viento jugando entre las hojas. Era algo más, una presencia, algo que hablaba sin tener boca. Quise pensar que solo era mi imaginación, que estaba cansada, que había leído demasiado, pero la voz volvió a repetirse. Esta vez fue más clara. No solo dijo mi nombre, sino que comenzó a decir cosas que nadie sabía, cosas personales, secretos, frases que solo existían dentro de mi cabeza, como si esa cosa hubiera estado espiando mis pensamientos durante años. No usaba palabras normales, sino sonidos antiguos, como si me hablara desde un idioma enterrado en el tiempo, pero que mi mente, de alguna manera, podía entender. Me levanté, temblando. Empecé a buscar de dónde venía. Caminé por el pasillo de madera crujiente, ese que siempre me había dado miedo cuando era niña. No había nada, ni una sombra, ni un movimiento, pero el frío era real, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era un frío que venía desde adentro, como si algo me hubiera tocado el alma. Pasé por la habitación de mis abuelos y los escuché roncar, tranquilos. Parecía que la casa entera dormía, excepto yo. Seguí caminando hasta la cocina. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de ser observada se intensificaba. Era como si la voz se moviera conmigo, como si no estuviera en una esquina fija, sino que flotara a mi alrededor. Entonces, decidí salir, tal vez buscando aire, tal vez escapando. El jardín estaba quieto, el cielo completamente despejado, luna llena, pero ni una estrella. Eso fue lo primero que me pareció raro, la ausencia de estrellas, como si el cielo se hubiera borrado. Todo estaba iluminado con ese tono pálido y azulado que solo da la luna cuando brilla sola. Y en medio de esa quietud, la voz habló otra vez. Esta vez fue diferente. Me habló de lugares que no conocía, de puertas que se abren solo una vez, de caminos que, si los tomas, ya no puedes volver. Hablaba de pactos rotos, de nombres que no deben ser pronunciados, de un regreso que estaba por cumplirse.
Yo no entendía del todo lo que decía, pero cada palabra, cada sílaba, me erizaba la piel. Era como si me contara un secreto que ninguna persona debía saber. Intenté correr, pero no podía moverme. No es una metáfora. No podía. Sentía mis piernas clavadas al suelo, como si algo me sujetara, como si la tierra misma me tuviera atrapada. Empecé a llorar, no de miedo, sino de desesperación, porque entendí que esa voz no era de este mundo, que no quería asustarme, quería algo de mí, algo que no entendía, pero que ya me había empezado a quitar. Cerré los ojos, repetí oraciones, como me enseñaron cuando era niña, oraciones viejas, las que aprendí con mi abuela. No sabía si funcionaban, pero me aferré a ellas como quien se cuelga de una tabla en medio del mar. Cuando los abrí, la voz ya no estaba. El aire volvió a su peso normal, el frío se fue, el cielo seguía sin estrellas, pero algo dentro de mí supo que el momento había pasado. Volví a entrar a la casa, me encerré en la habitación, no dormí, no quise despertar a nadie. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero yo no era la misma. Desde entonces, algo me sigue. No siempre está, pero en las noches sin luna, cuando todo está callado, puedo sentirla, esa presencia, esa voz, a veces en sueños, a veces en los reflejos, como un eco que viene de un lugar que no conozco, pero que ya me conoce a mí. He intentado contarlo, pocas personas me creen, me dicen que fue un sueño, una alucinación, que estaba sugestionada. Pero no, yo sé lo que viví, lo escuché, lo sentí, y sé que no es una historia que se pueda olvidar, porque esa voz aún me llama, y cada vez suena más cerca.